Baixepa. Baixepa, Yanguirungüera. Hola, ¿cómo están, amigos míos? Hoy dedicaremos el último programa de esta serie a todas las víctimas de la peor guerra de la historia de América y a los sobrevivientes que sufrieron la penosa tarea de ver a su país arrasado e invadido. Eso es lo que ocurrió en Paraguay. Murió el 75% de la población y el 90% de los hombres. Se supone, adjudicándole la tasa de crecimiento poblacional de la época de Paraguay, tenía máximo 500.000 de habitantes en ese momento, ¿verdad? El primer especie de censo que hacen las tropas brasileñas en la posguerra da un conteo de 230. O sea que sí, se acabó con la mitad de la población, ¿verdad? Se acabó con la mitad de la población. Gran parte de esa población murió de hambruna. Y murió de peste, porque en la guerra de la Triple Alianza hubo 2 epidemias de cólera y al final hubo una de fiebre amarilla, ¿verdad? Pero básicamente de hambre, ¿verdad? Porque no era una sociedad preparada para una guerra total de 5 años, ¿verdad? Cuando empieza el 68, ya sobrepasada la línea de Humaitá, el mariscal López decide el abandono de la ciudad. Asunción estaba absolutamente a merced y de hecho los aliados vienen a instalarse en Asunción cuando muchos consideraban la guerra cumplida y la guerra terminada. Encima hubo esos traslados, esa política de tierra arrasada, digamos, retirar a la población de las zonas en donde iba entrando el enemigo, que suponía que la gente se quedaba sin la chacra, ¿verdad? Sin los animales y sin la chacra y se moría de hambre por el camino, ¿verdad? Todavía en el 69-70, después ya de la toma de Asunción, hasta el 70-71 siguió muriendo de hambre muchísima gente, ¿verdad? O sea, viniendo hacia Asunción, donde creían que había comida, siguió muriéndose de hambre mucha gente, ¿verdad? Los argentinos prestan una atención muy escasa y muy poco numerosa en el resto de las campañas del 69 y los uruguayos directamente ya no están. Queda el peso de la guerra en manos del ejército brasileño. Y el ejército brasileño es el que se encarga de la persecución a López y el que, al que sigue también esa caravana de mujeres y de población doliente y sin otro mecanismo de sobrevivencia que seguir al ejército en lo que se llamó la Diagonal de Sangre. Es muy difícil de describir porque es algo que sucedió acá, en este lugar, en este escenario, con gente que fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Pero es tan difícil de pensarlo como algo real. No solamente por toda la mitología que acompaña a López y a esa época y a la Guerra Grande, sino también porque es muy difícil de comprender un hecho de esa magnitud. ¿Cómo fue esa gran tragedia? Es difícil de concebir, ¿verdad? Uno va a Costañú y piensa, ¿cómo puede ser que en este campo tan hermoso murieron incluso quemados tantos niños? O va a Piribebuy, ¿cómo puede ser que en esta plaza tan linda, con una vida cotidiana, diaria, hermosa, pudo haber habido una masacre, ¿verdad? Se puede haber quemado un hospital con gente adentro. Es muy difícil para la mente humana comprender ese tipo de tragedias, ¿verdad? Cuando lo que quedaba del ejército paraguayo emprende la marcha hacia Cerro Corá,
las tropas brasileñas avanzan y llegan a un pequeño pueblo donde quedaron 500 soldados para frenar la marcha de los invasores. Allí combatieron niños de hasta 6 años de edad, que aterrorizados por la violencia del ataque, se arrojaban llorando a los pies de los soldados. 3.000 niños fueron asesinados ese día. Por eso, queridos amigos, los paraguayos no festejamos, sino que recordamos el Día del Niño el 16 de agosto de cada año. Desde mediados del 68 hasta prácticamente el 70, fueron 2 años de tribulaciones de la gente inerme, hambrienta, desprovista de todo, que tiene que internarse por el territorio, porque ni siquiera había caminos, con lo que pudiera, y también entender que en un momento determinado los oficiales paraguayos ni López tenían el control de todas las cosas que pasaban dentro del país. Para mí tiene un poco un sentido tragedia histórica, en el sentido casi griego, decir que las cosas estaban escritas, ya no sé si había mucha salida. O son esos personajes que esas situaciones que uno analiza después de mucho tiempo y dice, ¿qué otra salida había? Porque las posiciones como se radicalizan y oscilan del heroísmo a la traición más terrible. Muchas veces la gente reprocha a los paraguayos, ¿por qué nomás no se rindieron y se evitaba tanta masacre? Bueno, pues nos rendimos. En la batalla de Yataí todavía está el cementerio de los paraguayos al sur de Corrientes, al este de Corrientes, donde fueron degollados 1.200 prisioneros con las manos atadas en la espalda. En Uruguayana fueron obligados a pelear contra su país. Y en otros puntos y en otros casos, como en el caso de niños menores, fueron enviados de regalo a las facendas brasileñas como mano de obra esclava. Los paraguayos no se iban a rendir por esas y otras razones. Tenía una dentadura muy mala, ¿verdad? Entonces empieza a tener dolores de muela muy grandes y bebe muchísimo. Bueno, hay gente que habla de su locura, pero sobre todo se habla del alcohol, ¿verdad? López en algún momento pierde el equilibrio o la visión o la perspectiva de las cosas y ve conspiraciones, porque también había conspiraciones. Cuando se lo ve a él desorganizado, desarbolado, desequilibrado en las decisiones que tomaba, hacía pensar a la gente que, bueno, había que hacer algo para terminar con esa tragedia. Era una tragedia de todos los días. Era una tragedia de todos los días. Con el transcurso de los años, de estos 5 años tremendos, encontramos a un mariscal López totalmente diferente, paranoico, que incluso encierra a su madre y mata a su hermano. Pero ¿cómo no vamos a ser nosotros suficientemente íntegros de juzgar a ese hombre? O mejor dicho, no juzgarlo, sino estudiarlo desde el punto de vista de lo psicológico o de la psicología social. Destaco su nacionalismo, destaco que se jugó hasta la última gota de su sangre por su país, vencer o morir en todas las cartas. Paraguay, república o muerte, finaliza todas sus cartas, cumplió. Cuando uno piensa en la figura de Solano López, está pensando en la figura de los caudillos federales, que también fueron maltratados en la historia oficial, y maltratados desde un lugar inclusive absolutamente falso,
de querer presentarlos como personajes bárbaros, personajes poco inteligentes que se mueven únicamente por pasión, y en realidad es lo que justamente los hace grandes, los hace líderes y los hace capaces de emprender gestas con una épica de esta naturaleza, ¿no? Como la épica que tuvo la resistencia del pueblo paraguayo. Es decir, uno no concibe esa gesta sin la figura de Francisco Solano López. Para ser franco, tengo que decir que la literatura no ha sido favorable en la construcción de la figura de Francisco Solano López. Si nosotros pensamos en dos escritores paraguayos, por ejemplo, importantes, como es Augusto Roa Bastos o Guido Rodríguez Alcalá, que pertenece a la generación mía, hay un gran desencuentro entre la literatura paraguaya y el poder. Lo lamentable todavía es que la guerra, la Triple Alianza, es un episodio menor en la historia argentina, o sea que se la pasa muy rápido, ¿no? Bueno, hay algunos profesores con una visión crítica de la guerra, con una visión de no aceptar la visión mitrista, de ver el error que eso significó, etcétera, pero se pasa muy rápido, ¿no? Muy rápido, no se ha estudiado en profundidad la guerra, ni sus consecuencias. Amigos, estamos en pleno país de la fábula. Es una oscura noche de marzo. Un pelotón enemigo se acerca. Solano López los aguarda. Espada de oro en mano, en cuya hoja se lee independencia o muerte. Mientras mata a un mercenario, otro le descarga un lanzazo en el vientre. El general Cámara llega hasta él y le grita: ¡ríndase, mariscal! Solano López le tira una estocada. Entonces Cámara ordena: maten a ese hombre. Suena una descarga, pero más alto que el disparo, un grito: ¡muero con mi patria! No era una batalla, porque sencillamente eran 18.000 jinetes bien montados y alimentados contra 415 famélicos tipos que no tenían ni siquiera armas, y si tenían no tenían municiones, y que decían en un desesperado intento de defender algo indefendible con banderas descoloridas y en ese estado de postración absoluta, ¿no? Y López muere solo como presidente de la República y comandante en jefe de su ejército, muere solo, sin ninguna asistencia y rodeado del ejército aliado, que intentando hacerle rendir y sacarle el espadín de ceremonia, que ni siquiera era un arma de guerra que tenía, le intiman rendición, y como no se rinde finalmente, y como Cámara había puesto el precio a su cabeza en 100 libras esterlinas, alguien decide hacerse de esas 100 libras, les descerraja un tiro de carabina en el pecho. Eso es asesinato, no es morir en la batalla, es asesinato. Aquella famosa, algunos dicen, muero con mi patria, otros dicen que lo escucharon, muero por mi patria. Sea como sea, hay que reconocer que fue un último gesto de hidalguía y de patriotismo, ¿no es cierto?, que invadió a Francisco Solano López, quien sabía perfectamente, siempre supo que él, vivo de esta contienda, no iba a salir. Y en general en paraguayo, de tierra adentro, construye ese momento épico de la historia de la Guerra Grande y la guerra de la muerte de López, en esta famosa frase del muero con mi patria, que también es una frase controversial entre el muero con mi patria y el por mi patria, pero en el imaginario colectivo sobrevive la idea de que la muerte fue con la patria, porque fue el momento en que básicamente Paraguay pierde la independencia que tenía
en esa etapa histórica y se genera, digamos, una suerte de dependencia y un aniquilamiento económico, social, político de la República. En realidad, él moría con el Paraguay y dijo así: muero con mi patria. Hay demasiados testimonios que lo certifican, porque López sabía que el Paraguay moría con él, y efectivamente un Paraguay distinto tal vez al que conocemos, al que conocimos después o conocemos ahora, murió con ese Paraguay fulgurante hasta de la independencia del 70. Perdieron de un plumazo 144.000 kilómetros cuadrados de tierra, que se tragaron entre los dos principales países, Brasil y Argentina, ¿no? Buena parte de Misiones tenía que haber sido paraguayo todavía, buena parte de Formosa, y en esa tierra donde en los tiempos de Carlos Antonio López pastaban 2 millones de cabezas de ganado, después ya no había ni bueyes para tirar el arado, ¿no? Nosotros tuvimos nuestra década infame entre 1870 y 1880, donde hubo 13 golpes militares con una crueldad inmerecida, si es que alguna pueda merecerse, y fue nuestra década infame donde 4 presidentes y expresidentes fueron asesinados. Y murieron casi todos los sobrevivientes matándose en los campos de batalla. Algunos filósofos de la historia, uno, Jacob Burckhardt, dice una cosa terrible, que los países que se constituyen como Estado-nación, después de una derrota, tienen mucha incapacidad para ser libres. Y el Estado-nación paraguayo nace en la posguerra de la Triple Alianza, ¿verdad? O sea, lo otro es como una prolongación de la colonia bajo autoridad paraguaya, ¿verdad? Pero el Estado republicano nace con una derrota, ¿verdad? Que los paraguayos sepan que se inició el juicio político de su presidente electo con 700.000 votos con la sentencia prescrita que se nos entregó a los 3 defensores. Venimos para defender lo que es el proceso del cambio y bueno, queremos que vengan todos los paraguayos a apoyar esto. Independientemente a la gestión del Lugo, hoy un juicio político lo que hace es enturbiar más el ambiente y atentar en contra de una paz política que nosotros necesitamos como pueblo para poder progresar. Que la reacción de la derecha, de este gobierno golpista, ante la reacción del Mercosur fue hablar de la soberanía, tratar de hacer una comparación con lo que fue la guerra de la Triple Alianza, cuando ellos son los que apoyan ese modelo económico que nunca le dejan nada al país. Cuanto ocurra en Paraguay no se limita a las fronteras paraguayas, va más allá, afecta al conjunto de UNASUR. Me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre con mis actos como ex mandatario nacional. Y en estos momentos y en estas circunstancias, Dios y el destino quiso que asuma la presidencia de la República. Toda la movilización en torno a lo de la TV pública fue muy estimulante, fue una cuestión simbólica muy fuerte que a mucha gente le movió, porque en su casa por primera vez le escuchaba a un igual frente a una TV pública, cuando que nunca tuvimos acceso a los canales comerciales. Entonces hubo como una movilización y un paso adelante hacia una ciudadanía que ahora responde con conciencia. Después del cambio de gobierno del 22 de junio, el golpe parlamentario, la primera pregunta de periodistas extranjeros era qué pasó en Paraguay. Ya no se entiende nada, vimos el juicio, ¿por qué pasó? Una semana después los mismos periodistas europeos o americanos te llamaban y te preguntaban por qué no puede tener democracia el Paraguay. Y se referían a la historia, ¿verdad? Una vez que se dieron cuenta de lo que pasó, la siguiente pregunta es ¿qué les pasa a ustedes con la democracia y con las instituciones republicanas, ¿verdad?
en muchos casos se vio, se entendió el Mercosur justamente como una forma, no sé si puede hablarse de reparación histórica o desagravio, pero sí por lo menos como creación de una plataforma como para que eso no vuelva a ocurrir, simplificando así mucho las cosas, ¿no? Hay una actualidad, independientemente del golpeazo paraguayo, hay una actualidad permanente. Cuando Cristina Kirchner tuvo el atrevimiento de hablar bien del mariscal Solano López en presencia de un embajador paraguayo, sí, creo que fue en presencia de un embajador, ella era una nación, le cayó encima, ¿no? Sigue con los mismos argumentos de aquella época. No recuerdo si fue Cristina o fue Néstor Kirchner quienes nominaron con el nombre Solano López a una unidad del ejército argentino. Esas son manifestaciones de una disputa que se da en varios terrenos de las ideas, y uno de esos terrenos preferidos de disputa es el relato histórico. Según sea el relato, según sea el punto de vista, según sea la interpretación, se está de un lado o se está del otro. Concluida la guerra de la Triple Alianza, regresan las tropas a la Argentina. Ya no estaba Mitre como presidente, estaba Domingo Faustino Sarmiento. Y ahí comienza una segunda guerra, donde el enemigo es el indio chaqueño. Así como le sacaron tierras al Paraguay por vías militares, también le sacaron tierras a los aborígenes por la vía militar. A posteriori, hubo otras revoluciones en América Latina, hablemos de México, 1910, hablemos de Brasil, hablemos de Bolivia, de Chile, que de alguna manera tomaron la impronta que López había dejado para el pueblo paraguayo y para toda la confraternidad latinoamericana. Al mariscal López se lo va a tapar, se lo va a ningunear, se lo va a hacer invisible a los efectos de que no cunda el ejemplo de lo que había sido la defensa de la soberanía popular, de la soberanía económica y de la justicia social. Rosas, en su testamento, dispuso que su sable sea entregado a su muerte a Solano López por la defensa de su país. Y recordemos que Rosas a su vez fue depositario del sable de San Martín. Quiere decir que de alguna manera hay una línea entre personajes ilustres americanos que da para mucha reflexión. Creo que la historia tiene que ser escrita y leída para comprender los hechos y para entender por qué somos lo que somos y qué tenemos que hacer para superar lo que tenemos que superar. Al mariscal José Félix Estigarribia, al general José Félix Estigarribia todavía, le preguntan en Río qué opina de López y le dijo, a los héroes no se les analiza, se los siente. Entonces, hay algo que tenemos que sentir nomás. Innumerables mensajes de los oyentes, muchos de ellos jóvenes, nos hacen soñar. Y debo reconocer que ni yo esperaba tanta respuesta a estos programas. Hasta la próxima. Con un cordial aulle. Muchas gracias. La guerra es siempre sucia, esa guerra fue multiplicadamente sucia en todos los aspectos. Es una figura romántica, no cabe duda, romántica por el heroísmo, ¿no? Hasta el final. Si no entendemos lo que nos pasó y si no entendemos lo que somos, mucho menos entendemos lo que queremos ser. Más allá de los hitos negativos y positivos que generalmente se tiene sobre López, creo que es una figura que va a seguir marcando toda la construcción del imaginario del paraguayo en sí. Con López, con O'Higgins, con San Martín, con Martí, Artigas,
hubiéramos tenido realmente una América grande.